chicos, bienvenidos a este espacio tan lindo que hemos creado especialmente para ustedes, con un mensaje de parte del Señor para sus vidas y que también va a ministrar nuestras vidas. Este es el primer video podcast de este maravilloso proyecto llamado El Señor y estamos muy emocionados de poder compartirlo con ustedes. Mi nombre es Johanna Mendoza y me acompaña mi esposo. Así es, hola Johanna, buenas noches y un saludo a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Y le pedimos solamente que nos regalen este tiempo que va a durar este video porque va a ser algo muy importante para sus vidas. Estamos emocionados porque este es el primer video de nuestro podcast que se titula Con toda tu mente y vamos a hablar de muchas cosas geniales, interesantes, de ese tipo de cosas que te dan crisis existencial cuando las escuchas. Y hoy empezamos con un tema muy bueno que se llama... El tema del día de hoy es el otro Mesías. Así es. ¿Quién es Jesús? Creo que incluso los que ya, como en mi caso, ¿verdad? Que podría decir de que recuerdo, tengo memoria, voy a una iglesia cristiana, llegamos a un punto en nuestra vida en el que nos preguntamos, ¿quién es este Jesús al que yo sigo? Sí. Entonces, este tema de hoy va a estar muy interesante, así que les invitamos a quedarse acá viéndolo. Y antes de entrar en el tema, ¿verdad, Emmanuel? Mi amor, me gustaría que nos digas cómo fue este proceso en que el Señor puso en tu corazón hablar de este tema. Sí, claro, creo yo que hoy en día, como ha sido a través de la historia, se habla bastante de Jesús, a pesar de que en muchos lugares está un poco, digamos, restringido el hablar de Jesús. Hay muchas personas que hablan de Jesús, pero cada persona tiene una idea distinta. Correcto. Algunas personas piensan que Jesús no existió, otras personas dicen sí existió, pero pues fue un hombre común y corriente, y hay otras personas que sí lo consideramos Dios, nuestro Señor y Salvador, que es el caso de nosotros. Entonces, en este podcast, Jesús va a ser un tema esencial y el centro del podcast. Vamos a hablar sobre las enseñanzas de Jesús, vamos a hablar sobre la divinidad de Jesús y todos los temas alrededor de eso. Entonces es importante para nosotros definir eso primero, por eso empezamos con este tema. Es importante no imponer la definición para las personas que no estén de acuerdo con eso, sino abrir la conversación de por qué nosotros creemos esto, por qué los cristianos creemos que Jesús existió y no solamente eso, sino que Jesús es Dios y es nuestro Señor y Salvador. Y realmente creo que es algo muy importante porque es fundamental que como creyentes, como cristianos, tengamos bases, claves y, para nuestra fe, ¿verdad? Para defender nuestra fe y decir yo creo en que Jesús es Dios por estas razones, ¿verdad? Y el mensaje de nosotros, ¿verdad? El día de hoy, el mensaje que traemos para ustedes tiene como base un pasaje bíblico que queremos compartirlo y queremos que se tomen el tiempo de buscarlo, leerlo. Si quieren pausar el video, ir a leer ese pasaje bíblico y luego regresar, se los recomendamos, ¿verdad? Y este se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 17, ¿verdad? En este pasaje, en esta ocasión, ¿verdad? Jesús se dirige hacia sus discípulos con una pregunta que a mí me parece súper interesante, súper controversial, porque estoy yo como discípulo siguiendo a mi maestro, se da la vuelta, me lo imagino, ¿verdad? Y me dice, detenete, quiero hacerte una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? El Hijo del Hombre, ¿verdad? Refiriéndose a él mismo. Y me imagino, ¿verdad? Que esa pregunta les movió el piso y vienen ellos y empiezan a contestarle lo que ellos han escuchado, ¿verdad? Así es. Y bueno, es importante recordar que según la Biblia lo documenta, Jesús viajó a muchas regiones e incluso tuvo una parte de su ministerio en regiones que eran consideradas gentiles, ¿verdad? El gentiles, entiéndase por los pueblos que están fuera de los judíos. Entonces tenía seguidores judíos como no judíos. Había personas de otros pueblos que no conocían las leyes y los tradiciones judías, correcto, pero que venían a él para escuchar su mensaje, para recibir algún milagro. Ver milagros. Exacto. Y quizás sin saber a profundidad quién era él, le seguían.
así como habían judíos también que le estaban siguiendo, y existían diferentes teorías. Algunos decían, dicen los hombres, y esto contestaron los discípulos, dicen los hombres que puede ser que sea Elías, Juan el Bautista, puede ser que sea Juan el Bautista o algún otro de los profetas. Y es interesante que estos hombres tenían, basado en teorías, basado en alguna opinión o alguna cosa que habían escuchado, tenían una definición o una idea de quién era Jesús. Ahora vamos a compartirle un poquito de hoy en día, hoy en la actualidad, qué piensa la gente. Ahí tenemos una lista de respuestas de personas que fueron entrevistadas en la calle y que se le hizo esta pregunta, ¿quién es Jesús? Y vamos a escuchar qué responde la gente hoy en día. Exacto. Me gustaría que se tomaran el tiempo ustedes también, antes que yo leyera esto, que nos digan en los comentarios quién es Jesús para vos. No importa si sos cristiano, si no crees en Jesús, no crees en Dios. ¿Quién es Jesús para vos? O sea, tu opinión honesta de quién es Jesús. Correcto, ¿verdad? Te voy a compartir algunas de las respuestas que se recibieron. La número 1 es, creo que solamente fue una persona normal, como cualquiera de nosotros. Y estas respuestas, ¿verdad?, son aleatorias, ¿verdad? No es que esta fue la más común. La número 2 era una persona despojada. Número 3 era un genio del mercadeo porque logró que la gente le creyera. Número 4, no creo que sea el Hijo de Dios en lo absoluto. Número 5, si David Copperfield hubiera vivido en los tiempos de Jesús, él sería Jesús. Número 6, estoy muy seguro que existió, no voy a negar eso. Número 7, él era hijo de Dios, pero también Gandhi, Mohammed y todos somos hijos de Dios. Número 8, Jesús es alguien a quien le oro. Número 9, era un iluminado espiritualmente y moralmente hablando. Está muy interesante, ¿verdad? Esta respuesta. Sí. Cada cabeza es un mundo, cada uno de nosotros experimenta de manera diferente, ¿verdad, Jesús? Número 10, fue alguien que quiso impartir sabiduría a otros y hacer del mundo un mejor lugar. Luego tenemos 11, creo que él vio algo en los demás que otros no vieron y aún no ven, y creo que eso fue el amor y la esperanza. No tengo ninguna opinión sobre Jesús, creo que la religión fue un invento para controlar a las masas. Esa es bastante común. Creo que era un tipo cool. Tenía una filosofía pacífica y creo que fue malinterpretado por mucha gente. No estoy segura si en realidad creo en él, así que no tengo ninguna opinión. Jesús solo fue un hombre desde mi punto de vista. Era un tipo de los tiempos de antes, grandiosa persona. Tenía una barba. Era un hombre con un mensaje único y positivo y le dio esperanza a mucha gente. Y la última, ¿verdad? Número 18, probablemente existió, pero no creo que haya sido el Hijo de Dios. Solo sonaba inteligente. Ok. Entonces ahí tienen la respuesta. Personas en la actualidad piensan diversas cosas de Jesús. Algunos dicen que le oran, otros dicen, era un mago, así como lo fue David Copperfield, un ilusionista, ¿verdad? Que convenció a la gente de que hacía cosas. Llamar los milagros. Llamar a los milagros ilusiones, ¿verdad? O los actos que realizaría un mago. Y hasta pensar que no existió y que todo fue un invento, ¿no? Entonces es interesante conocer esto y hacerse la pregunta porque somos más de 7.000 millones de personas en el mundo y pueden haber muchas definiciones, a pesar de que el cristianismo es probablemente todavía hoy en día la religión más grande. Hay muchas personas que no tienen la misma definición que los cristianos. Entonces, vamos ahora a platicar sobre la respuesta que dieron los discípulos de Jesús. Jesús les devolvió la pregunta o les cambió la pregunta a los discípulos o se la dirigió a ellos y les preguntó, está bien, eso es lo que dice la gente, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Eran sus círculos, las personas más cercanas a él, que lo seguían y andaban con él todo el tiempo. Así es, o sea, estas personas estaban con él en el momento en que él hizo milagros. Muchas personas lo vieron hacer milagros, pero los discípulos vieron todos los milagros en los que estaban presentes, ¿verdad? Vieron muchas cantidades de sus mensajes, escucharon sus mensajes, pero no solo eso, sino que cuando terminaban de predicar el mensaje, de sanar a la gente, se iban a cenar o se iban a acostar,
pasar tiempo a solas, platicar, ellos estaban ahí. Había siempre. más intimidad. Exacto, o sea, podría decirse, por lo tanto, que ellos conocían a Jesús por esa relación que tenían con él. Y la respuesta que dan ellos es, bueno, Pedro, representando el grupo, dijo, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Eres el Mesías. Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Y Jesús reconoció y aceptó esa definición de Pedro, esa respuesta de Pedro, mejor dicho, le puso el sello de aprobado, ¿verdad? Le dijo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. O sea, Amén. Jesús quiso decir, es cierto lo que acabas de decir, Pedro, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces es importante entender y rescatar muchas cosas de este punto. Hay una pregunta, a ver, hay muchas cosas que podemos rescatar de la respuesta de Pedro y también de la pregunta que hicimos anteriormente. Y tenemos unos puntos que queremos compartir. El primero es que las personas que conocían a Jesús solo porque las personas que conocían a Jesús de manera personal e íntima, que habían compartido tiempo con él, como decíamos los discípulos, fueron las personas capaces de elaborar una respuesta. Y la respuesta que dieron fue correcta. Y Jesús dijo, exactamente, eso soy yo. Entonces eso nos hace pensar, Johanna, que obviamente esto es algo que todos sabemos, para conocer a una persona en verdad. Tienes que pasar tiempo con esta persona. Así es. Y creo que eso es la clave de por qué esta pregunta fue dirigida hacia su grupo más íntimo, ¿verdad? Uh-huh. Porque ellos eran quienes lo conocían a él en el momento, como mencionabas, mi amor, que cuando no estaba haciendo los milagros, cuando no estaba trabajando, haciendo su labor, sino que lo conocían al Jesús con el que se sentaban en la mesa a comer, a platicar, cómo estuvo su día. ¿Cómo te sentís? Y ellos realmente... Quienes compartían ese momento de intimidad con él. Así es. Entonces, vamos a hablar un poquito más de eso en un momento, pero los discípulos, por tanto, son considerados testigos fieles del ministerio de Jesús, ya que ellos fueron testigos oculares, estuvieron presentes en su ministerio y en las cosas que él hizo, y por tanto se puede tomar muy en serio lo que ellos digan. O sea, si le preguntasen a una persona que me conoció, qué sé yo, en el trabajo, o que me vio en algún lugar alguna vez, o que me saluda de vez en cuando, ¿quién es Emmanuel? La persona va a tratar a su forma de definirme, de hablar sobre mí, de dar unas cuantas características, pero estoy seguro que si te preguntan a vos, ahora vas a saber. A ver, maravilla. Voy a poder definirte de una manera real, de Así una es. manera sólida, con bases, con fundamentos, porque Exacto. te conozco de manera muy íntima, y es exactamente lo que los discípulos podían hacer. Exacto, y entonces podemos tomar con mucha seriedad el testimonio de los discípulos. Pero pasando a eso, vamos a darle chance al debate y al cuestionamiento en este espacio, ¿verdad? Así que vienen las personas que no conocían a Jesús íntimamente y estas respondieron en base a su opinión, en base a emociones, paradigmas o creencias que tenían. O sea, unos dicen, mi opinión es Juan el Bautista. Eso, honestamente, no lo siento como un paradigma o una creencia. Honestamente, bien raro, porque Juan el Bautista y Jesús estuvieron presentes En la misma línea del tiempo. Estuvieron en la misma línea de tiempo, exacto. O sea, aún si crees que era algún profeta que volvió, ¿verdad? Era bien raro pensar que fuera Juan el Bautista. O sea, no sé si alguna vez te había hecho ese cuestionamiento al leer esto. No antes de que platicáramos sobre este mensaje. Pero sí, o sea, ¿cómo es posible que había gente que creía que él era Juan el Bautista si Juan el Bautista fue el que lo bautizó? O sea, estaban de frente. Y sí, quizás en el momento que ellos dijeron esto, Juan el Bautista había sido asesinado. Entonces probablemente cuando lo decían era como que... La opinión de las personas que no estuvieron tal vez con Juan. Sí, pero tal vez
es posible que hayan querido decir como que, digamos, el espíritu, o sea, cuando ellos decían el espíritu, no se referían a la reencarnación, ¿verdad? Porque estamos hablando de personas judías que no creen en la reencarnación. Correcto. Entonces, cuando ellos decían que, digamos, el espíritu de Juan el Bautista o el espíritu de Elías, es que había como que cierto influencia espiritual, cierto transferencia, digamos, del ministerio de Juan en Jesús. Entonces, Como Elías con Eliseo. correcto, si lo vemos de esa manera, tiene cierto sentido, pero es probable que esto lo sacaron como pura conjetura, ¿sí? Si alguno decía Elías, entonces ahí ya hay alguna creencia, porque bueno, la Biblia nos dice que Elías fue tomado vivo en un carro de fuego. Había gente que hablaba sobre el regreso de Elías en base a lo que leían en la escritura en aquel entonces. Tenía un poco más de sentido que lo creyeran a él ser Elías. Exacto, entonces esto vino de una creencia, como lo de Juan el Bautista vino de una opinión, una conjetura. Correcto. Y otros decían, pues es un profeta, o sea, esto viene de emociones. Así como esas personas que dicen, era David Copperfield. Esa es una emoción, esa es una opinión. O las personas que dicen, Jesús no era Dios verdaderamente, era un hombre inteligente. Eso es una conjetura también, porque no lo están diciendo con una base. Y eso nos lleva al tercer punto. Las personas que aceptan que Jesús existió, o sea, ahorita dejamos aparte de lo que dicen, que ese no existió. Ya vamos con ustedes un rato. Las personas que aceptan que Jesús sí existió, pero dicen que no es Dios, ¿verdad? Que simplemente fue un ejemplo de moral, fue un hombre bueno. Una filosofía bien pacífica, con amor, esperanza. Buenas enseñanzas, ¿verdad? Y algunos decían, no, que Jesús era comunista, era socialista, ¿verdad? Pues Revolucionario. Era todo amor y paz. Y esas cosas, pues obviamente las vamos a hablar quizás en otra ocasión, pero no, todo eso no encierra a Jesús, toda esa idea. Porque en realidad, si analizamos la evidencia de Jesús, o sea, los récords que existen sobre la vida de Jesús y su enseñanza, él estaba muy aparte de todo eso. O sea, su ministerio no era ninguna de estas ideologías, ni siquiera un inicio, ¿verdad? O sea, cuando él decía, por ejemplo, a las personas que compartieran, que le dieran a los pobres, él no estaba tratando de fundar el socialismo. Es muy aparte. Simplemente sucede que su enseñanza del amor conlleva a eso. Pero bueno, estas personas que aseguran eso están haciendo un juicio en base a, pone atención, lo que se conoce sobre Jesús. Correcto. Y lo que se conoce sobre Jesús, ¿de dónde viene? De la palabra. De la Biblia, exacto. O sea, la mayor cantidad de información que existe sobre Jesús viene de la Biblia. Luego de eso existe evidencia histórica verificada, escritos antiguos, reales, verificados, que lo mencionan, y vamos a hablar de eso en un rato. Y de ahí existe mucha tradición oral, o sea, personas que contaban historias sobre Jesús, historia. La parte de la tradición oral está en la Biblia, que es lo que nosotros reconocemos como la palabra. pero incluso te sorprendería mucho cuántas cosas hay por ahí también que se dicen de Jesús que surgieron muchos siglos después, ¿verdad? Que surgieron en el siglo XIII, en el siglo XVI, en el siglo XVIII, historias de que Jesús era, bueno, últimamente que Jesús era un alien, otros que... He visto muchos de esos videos. Sí, otros dicen que Jesús viajó ¿cómo se llama? Al Tíbet, y que ahí recibió entrenamiento espiritual de unos monjes y que por eso tenía esa espiritualidad. Bueno, esas son mitos orales, ¿verdad? Que surgieron mucho tiempo después de los hechos.
Entonces, no son corroborables, no son cosas que se pueda decir, ah, sí, eso es verdad, sino que cae dentro de, o sea, no hay ningún dato, ni siquiera los historiadores escépticos ni ateos pueden dar fe de eso y decir, ah, sí, Jesús viajó al Tíbet. El punto es acá que a veces escuchamos esas cosas, incluso escuchamos los relatos bíblicos y venimos y hacemos un juicio. Ah, pero es que mirá lo que dijo, que tal y tal cosa. Sí, era socialista eso. Ah, no era Dios. Y esto viene de, obviamente, mi visión de la vida, mi cosmovisión. Cosmovisión, correcto. Si yo no creo en Dios y no creo en los milagros, entonces Jesús ni hizo milagros, ni es el Hijo de Dios. No es posible. No lo admito porque yo no creo en Dios y no creo en los milagros. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, yo tengo el conocimiento o he escuchado sobre la vida de Jesús y la mayor información, de nuevo, que existe, que es confiable, sobre Jesús, es la que está en la Biblia, pero aún con el testimonio de la Biblia, yo leo la Biblia, puedo leer la Biblia. Y decido no creer. Pero como soy ateo, digo, ah, ok, entonces esto es lo que se dijo de Jesús, aún si acepto que existió. Entonces, esto es lo que se dijo de Jesús, pero como los milagros no existen y Dios no existe, entonces no es Dios. Y eso es simplemente una decisión, no es una creencia basada en la evidencia. Correcto. Ahí está. Es mi cosmovisión y al final yo decido no creer en lo que veo ahí. Exacto. Lo leo, lo entiendo, ok, está bien, eso es lo que se decía, pero no lo creo. Exacto, y es mi cosmovisión entrando en conflicto con la evidencia que estoy viendo. Ahora, hay un cuarto punto, y este es bastante interesante. Bueno, por cierto, quiero decir algo en este tercer punto, vamos a regresar un poco. Es que recordé un meme que vi hace poco, Ana, te lo quiero contar, y es que decía el meme, fue para ahorita, para Semana Santa, decía el meme, salía una imagen que era Jesús supuestamente y decía, hola amiguito, recordá que yo no morí por tus pecados, a mí me mataron por oponerme al sistema, ¿verdad? Entonces, o sea, eso una persona, fue una página atea la que lo compartió y obviamente la persona quería darle un tono así como medio revolucionario a Jesús. Claro. Y entonces es como decirte, o sea, Jesús sí existió, pero era un revolucionario, guerrero de la justicia social. Sí creció, sí lo mataron, de la forma que dicen, pero no fue por lo que te dicen. Exacto, sí lo crucificaron, pero fue el sistema. O sea, no es que él murió por tus pecados, eso es lo que te inventaron después. Fue el sistema el que lo mató porque él se opuso al sistema. ¿Qué piensas de eso, Johan? Que entonces, si es así, cualquier persona puede oponerse, lo matan y... Ya, que lo adore toda la tierra. Bueno, o sea, eso es algo que diría un ateo, correcto, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí. Obviamente nadie ha influido tanto en la historia de la humanidad nunca como Jesús. Esto es lo más llamativo de ese meme y de ese tipo de argumentación, digamos, que cae en una falacia. Y cae en una falacia porque... no tiene un conocimiento correcto de lo que se dice de Jesús, de nuevo, de lo que la evidencia dice de Jesús. Jesús no vino a oponerse a ningún sistema terrenal. O a no querer que se cumpliera la ley. Ni se reveló a ningún sistema terrenal. O sea, yo sé que esto quizá es primera vez que lo escuchan algunos. Yo sé que le pueda sonar como que yo siempre creí que Jesús era un revolucionario. Pero no, de hecho, no vino a revelarse a ningún sistema terrenal, ni político, ni religioso. O sea, si lo vemos desde el punto de vista completo de la obra de Jesús, no es así. Es una falsedad decir eso. Y ya voy a explicar un poquito por qué, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar, los que están involucrados en la crucifixión de Jesús fueron, ¿quiénes? Los sumos sacerdotes del pueblo judío, y todos los líderes religiosos y los romanos, ¿verdad? Ahora, los líderes religiosos
lo crucifican, no porque él andaba diciendo en ningún lugar hay que ir en contra de los líderes religiosos. Esta religión que están vendiendo ellos es falsa, yo traigo una nueva religión. Eso sería oponerse al sistema, ¿no? No hagan lo que ellos dicen. Y todo eso no está en la Biblia. Lo interesante es que él dijo, yo vine para que la ley se cumpla. Eso dijo Jesús. Dijo Jesús, escuchen lo que les enseñan los fariseos. Tengan cuidado de ellos y su ejemplo, porque no hacen lo que enseñan, pero sí escuchen lo que enseñan. O sea, Jesús avaló que lo que los fariseos enseñaban estaba correcto. A unas cuantas personas que sanó, les dijo, anda al templo, presentate delante de los sacerdotes, da tu ofrenda. O sea, Jesús hizo que cumplieran lo que la ley de... Que cumplieran la ley y las Correcto. prácticas religiosas. Entonces, a los religiosos que lo mataron, no se les reveló. Ahora vamos pero bueno, antes de eso, los religiosos lo acusaron por el tema que estamos hablando de hoy. Por quien él decía ser. Por quien él decía ser. Porque él dijo que él era el Hijo de Dios. Porque dijo que podía perdonar pecados. O sea, Que podía perdonar pecados, que él era el Hijo del hombre. Mesías. Exacto. Entonces, ellos no entendían bien esa parte que estaba revelada en la Escritura y por esa razón lo acusaron de hereje. No es lo mismo que lo hayan acusado de hereje a decir que Jesús se rebeló contra el sistema, porque no se rebeló contra la religión judía en ningún momento, simplemente dijo, el reino de Dios está acá a través de mí. Y era el Dios de los judíos. Ahora, se rebeló al sistema político de la era. El pueblo de Israel estaba sometido bajo el imperio romano en ese tiempo, ¿verdad? así es. ¿Qué crees vos? O sea, ¿qué crees vos que voy a decir? ¿Hubo revelación? O sea, ¿se reveló Jesús a los romanos, sí o no? Creo que, ¿verdad? Según lo que yo percibo, creo que fue más un temor de que se volviera más famoso que el César. Exacto. De hecho, los romanos tenían bastante control sobre las provincias y que digamos que tomaban, ¿verdad? Y las tomaban bajo su imperio, porque obviamente primero todo tenía que estar al César. Sin embargo, no había una cancelación de las creencias religiosas en los pueblos, en el caso. Sin embargo, Jesús no. Eso era lo que los romanos pudieron haber pensado. Pero vamos a las acciones de Jesús. A Jesús se le preguntó, ¿es lícito para nosotros, se lo preguntó un judío, ¿es lícito para nosotros darle al César tributo? Y entonces Jesús les dijo, enséñeme la moneda. Y la moneda tenía la inscripción y les dijo, ¿qué inscripción tiene? El César. Y les dijo Jesús. La frase que creo que todo el mundo la conoce. Esta frase la conoce hasta el más ateo, ¿verdad? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, Jesús le enseñó, le hicieron una pregunta directa como maestro. Y Jesús enseñó que le era lícito dar tributo al imperio. O sea, ¿dónde se está revelando ahí? En ningún momento él dijo, voy a derrocar al imperio romano y yo voy a establecerme como rey. Correcto. Y eso es lo que la evidencia nos dice. Entonces, si yo vengo en un meme y digo, a Jesús no lo mataron o sea, Jesús no murió por tus pecados, Jesús lo mataron porque se rebeló contra el sistema. Estoy yo introduciendo mi propia cosmovisión, incluso hasta mis propios sentimientos revolucionarios y se lo estoy adjudicando a Jesús. Y entonces, obviamente, los comentarios estaban, es cierto, ay, esto es tan cierto, ay, esto es lo mejor que he leído. Pero es porque todo eso o sea, viene de nuestra opinión, viene de nuestras emociones y no hay una evidencia que respalde lo que estamos diciendo. Okay, ¿Cómo la está pasando? Si hasta este punto ya su mente hizo puff, pausen, un vasito con agua
Y sigamos. Este es el tiempo para abrirse unas ranchitas, ¿verdad? Si tienen una gaseosita o si quieren algo más saludable, agüita, y siguen con nosotros. Creo que es muy importante y quiero decírselo a ustedes, ¿verdad? Es muy importante que nos tomemos el tiempo de leer, de analizar todo Lo que leemos en la Biblia, ¿verdad? es importante que nosotros conozcamos realmente a quién estoy yo siguiendo, ¿verdad? Es súper importante. Entonces, todos estos puntos que nosotros estamos hablando no es para que vayamos allá a pelear en los comentarios de un meme en Facebook. Es para que nosotros sepamos a quién estamos siguiendo. Y si vos estás viendo este video, no sos un creyente, pero llegaste hasta acá, para que también te deja la tarea de investigar y que puedas seguir a Jesús, que es el propósito de nuestro saber que el razonamiento lógico no se opone en ningún momento a la fe, que las cosas que nosotros creemos tienen un asidero lógico, un asidero histórico, o sea, son comprobables. Entonces es importante conocer eso, es importante saber que no son cuentos mitológicos, no son historias de hadas, no son cuentos de hadas. El punto número 4 de lo que estábamos conversando, ¿verdad? Es que hay personas que dicen, ¿verdad? Jesús no era Dios, pero yo lo respeto como un pensador, como un filósofo. Hay religiones, incluso como los musulmanes, que ellos lo respetan como un hombre de Dios, un hombre santo. Incluso los musulmanes, ¿sabías vos, Johanna, que ellos reconocen el nacimiento virginal de Jesús o creen en el nacimiento virginal de Jesús? O sea, que María era virgen y que concibió y que de ahí nació Jesús. Y con todo eso no lo consideran Dios, solo lo consideran un profeta. Y luego, bueno, muchas otras cosmovisiones, como incluso el budismo, que reconocen a Jesús y que dicen él era un gran maestro moral. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Dónde está el hueco acá? Si nosotros creemos que Jesús era un maestro moral, una persona sabia que hablaba sobre el bien, tenemos que enfrentarnos con las declaraciones que él hizo. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Hombre. Él dijo esto incluso, Johanna. Y esto es bastante retador para las diversas cosmovisiones que existen, que incluso abrazan a Jesús. Él dijo, yo soy el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, si yo soy un musulmán y yo creo en Mohammed, y también creo que Jesús fue un buen hombre, pero Jesús dice que él es el único camino y entonces yo estoy siguiendo otras cosas, sería un problema para mí eso. ¿Cómo puedo reconciliar mis creencias con el hecho de que Jesús haya dicho eso de sí mismo? En ese caso hay un problema para mí, porque entonces este hombre no es tan moral como yo creo que es, porque él se llamó a sí mismo Dios. Y si eso no es cierto, entonces él es un mentiroso. La otra cosa que puede pasar es que no estaba mintiendo a propósito Jesús, pero estaba loco. Tenía un problema, no estaba fuera de sus cabales, y esto le puede sonar bastante lógico a los humanistas, a los naturalistas, a los que creen que no existe ningún Dios. El tipo se llenó de tanta idea y tanta filosofía que se volvió loco y llegó a pensar que él era el Hijo de Dios. Pero entonces, si él está loco, ¿cómo puedes tener a un maestro de lo moral y de la espiritualidad y de la sabiduría que no de acuerdo, que no tiene cordura? Te va a llevar. Y puedes decir, no, pero o sea, sí estaba loco, pero decía cosas buenas. Ok, está bien, te puedes justificar, pero de nuevo, eso le quita el carácter, que es lo que nos atrae a él, ¿verdad? Y la última es que mentiroso, estaba loco. ni estaba loco,
sino que Él dijo la verdad y era verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, hay un evento muy importante que avala esta tercera, y es la resurrección, que también está evidenciada históricamente, que tiene testigos oculares también, que fueron los que escribieron y los que transmitieron oralmente los relatos. Y es que si Jesús resucitó, si Jesús una vez resucitado se apareció a sus discípulos y les dio las últimas instrucciones antes de ir al cielo, quiere decir que lo que Él dijo acerca de sí mismo es Dios. Porque si existe un Dios y hay un hombre que anda diciendo que es el Hijo de Dios y que va a morir y va a resucitar y lo hace, lo voy a decir en inglés esto: you better believe that. Que significa, más te vale creerlo. Más te vale creerlo. O sea, si Él dice que Él es Dios y que va a morir y va a resucitar, y aparte de eso hace todos estos milagros, y todo eso se cumple, entonces tenés que creerlo. Él era quien dijo ser. Y entonces todas las demás cosas que Él dijo son ciertas, incluida yo soy el único camino. Y eso es lo que nos hace a nosotros los cristianos creer. Ahora, de todo lo que hemos hablado, Johanna, ¿qué te parece hasta el momento? Me parece necesario. Es que cuando estábamos hablando de este tema, cuando vos me lo compartiste, les cuento que Emmanuel tenía muchos meses ya intentando que le grabáramos este video, y cuando lo leí la primera vez me impactó mucho. Cuando lo volvimos a leer antes de grabar este video, me impactó mucho más. Y ahorita que ya lo estamos grabando, creo que es muchísimo más, porque en cada vez que lo escucho me voy dando cuenta qué tan importante es para nosotros como cristianos, especialmente Leer me gustaría hacer mucho énfasis en esto. No tenemos prohibido leer historia, no tenemos prohibido leer de ciencia. Es necesario, es justo y necesario para que nosotros sepamos que nuestra fe no es ciega, que no tiene base, que no tiene fundamentos. Entonces creo que hablar de Jesús, saber quién es, leer, investigar, ir mucho más allá de solo leer el versículo, sino darme la tarea de investigar, le da a mi fe mucha más credibilidad, mucha más base y más hablando de Jesús, ¿verdad? Porque creo que es el centro de todo, de nuestra fe. Que creer que Jesús era el Hijo de Dios, que Él es Dios, que murió por mí, que es mi Salvador y que resucitó. Así es. Entonces, este tema a mí me impacta. Y que va a volver, claro. Esa es la creencia cristiana de la A a la Z. Ahí está resumido. Exactamente, me encanta. Y bueno, tenemos mucho más para platicar, ¿verdad? Vamos a discutir muchísimo más. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya volvemos con la otra parte. Entonces mi primera pregunta, ¿estás listo? Sí. La primera pregunta es, ¿existió en verdad algún Jesús? Esa es una muy buena pregunta. Que costó la sangre de que hizo el sol.